Los fans más acérrimos del canal recordaréis al personaje que Fawcett presentó en Wish Comics allá por 1939. El Capitán Marvel se convirtió en una de las sensaciones del cómic, llegando a rivalizar con el mismísimo Superman en ventas, pero toda su popularidad se vino abajo por culpa del propio Hombre del Mañana y DC Comics, quienes absorbieron a Fawcett a un huracán de juicios y demandas por aparentes semejanzas entre ambos héroes. Finalmente, el joven que gritaba Shazam para transformarse cayó en el olvido, pero su nombre aún resonaba en la cabeza de Martin Goodman, editor de Timely Comics, cuya colección de partida fue titulada el mismo año que el debut del alter ego de Billy Batson como Marvel Comics. En los 60 y bajo ese mismo título su editorial era todo un éxito, una revolución del entretenimiento. La palabra Marvel ya solo hacía referencia a Stan Lee, Jack Kirby y a sus modernos e imperfectos superhéroes. Por ello, Goodman sugería a Stan con frecuencia que creara un nuevo personaje bajo el nombre del viejo Shazam, para poder registrarlo y ninguna otra compañía pudiera hacer uso de su ya mítico nombre editorial. A regañadientes, Lee, junto a Roy Thomas y Jim Collan, creó a un nuevo Capitán Marvel, cuya colección sirvió para incentivar la expansión del cosmos marvelita. Desde su concepción, el universo Marvel ha tenido su mirada puesta en las estrellas. Su primera colección, la ya más que analizada Los Cuatro Fantásticos, presentó a un grupo de héroes que habían adquirido sus poderes tras verse afectados por la radiación cósmica durante una exploración espacial. Y rápidamente, en su segunda aventura, Stan Lee y Jack Kirby presentarían a la primera raza extraterrestre de la nueva editorial, los Skrulls. Estos verdes y feos cambiaformas del quinto cuadrante de la galaxia de Andrómeda continuaron su desarrollo a lo largo de esta y alguna que otra colección como el poderoso Thor, donde personajes como el emperador Skrull, su hija o el mítico Super Skrull enriquecerían el plantel de antagonistas de Marvel. Al igual que otros extraterrestres esporádicos como el insufrible Hombre Imposible, el Enfant Terrible, Kurgo del Planeta X o miembros de cualquier otra raza alienígena aleatoria del resto de colecciones. Todo ello sin contar a los asgardianos como seres extraterrestres. Pero la Casa de las Ideas era cada vez más ambiciosa, y Stan y Jack, así como Ditko y compañía en Doctor Extraño, habían comenzado a presentar un nuevo estatus de aliens, a los que podríamos empezar a considerar como deidades o algo más que simples mortales. Principalmente hablamos de Eternidad, el Tribunal Viviente, o de los Vigilantes con Uatu como máximo representante de su gente, que incluso llegó a protagonizar como narrador una serie propia, al más puro estilo de las Weird Science de EC, formato que más de una década después se rescataría para What If. Más tarde, y desde el espacio exterior, una enigmática figura plateada llegaría a la Tierra para anunciar la inevitable llegada de Galactus, constatando que las mayores amenazas para los héroes de Nueva York vendrían desde lejanos puntos del universo, tal y como demostró el propio Thor con enfrentamientos contra seres como Ego, el planeta viviente. Y como no, debemos continuar por la senda de los Cuatro Fantásticos, pues tras la llegada del Devorador de Mundos y la apropiación del Doctor Muerte de los poderes de Estela Plateada, el mejor cómic del mundo se propuso expandir las fronteras del espacio inexplorado. En este caso, en Fantastic Four número 64, dos arqueólogos poco ortodoxos buscaban en una isla del Pacífico alguna prueba fehaciente de visitas extraterrestres en el pasado, y resulta que estaban en lo cierto, pues estos encuentran un coloso metálico conocido como el Centinela 459, propiedad del poderoso y próspero Imperio Kree. Posteriormente descubriremos que este autómata fue enviado a nuestro planeta para supervisar los experimentos genéticos de sus hacedores con las especies autóctonas de la prehistoria, dando como resultado el nacimiento de la raza inhumana. Los Kree vuelven a hacer acto de aparición en los siguientes ejemplares, presentando al tiránico Ronan el Acusador, un alto cargo imperial que dictaba las leyes en base de los designios de la Inteligencia Suprema, una gran mente milenaria que desde Hala, la capital del imperio, controla las hazañas de sus exploradores por todo el firmamento. Los Kree han logrado establecer colonias por todo el cosmos, derivando esto en un conflicto intergaláctico entre estos y los temibles Skrull. Stan Lee decidiría incluir en este contexto de crisis espacial el encargo que Martin Goodman llevaba años rogándole. El Capitán Marvel iba a formar, por fin, parte del catálogo de Marvel Comics Group, pero su nombre real no iba a ser exactamente ese.
Tras los encuentros de los Cuatro Fantásticos con el Centinela 459 y Ronan, el Acusador, un equipo de exploradores Kree, comandados por John Rogue, viajan a la órbita terrestre para comenzar a establecer allí un perímetro de vigilancia y enviar una avanzadilla para explorar la zona y buscar los restos del avanzado androide. Esta avanzadilla es un único hombre, el Capitán Mar-Vell, uno de los mejores hombres del ejército Kree, que asume esta misión como una rutinaria más. Pero su comandante piensa de manera diferente, pues pese a poseer un rango superior, siente envidia por Mar-Vell desde hace eras, desde sus dotes en combate hasta su amor correspondido por la doctora jefe de la exploración, a quien el comandante ama en secreto. Su plan es hacer que el capitán perezca en este insólito planeta, y que todo parezca producto de una misión fallida. Así, Mar-Vell llega a una zona de pruebas del ejército estadounidense, en la que mantienen cautivo al centinela durmiente. Para poder acceder al área, el explorador, que necesita consumir cada cierto tiempo, sin el casco, un líquido para poder respirar en cualquier superficie, tomará la identidad secreta del Dr. Warren Lawson, experto en armamentística que conocerá a la jefa de seguridad del perímetro, Carol Danvers, quien sospecha del Dr. Lawson desde un principio. Además, actividades inusuales y avistamientos en el cielo de la zona, por lo que comienza a indagar en estos aspectos. Durante estos sucesos, el centinela demuestra estar en pleno funcionamiento al despertar y comenzar a destruir la base. La propia Danvers se ve en peligro, y Mar-Vell, quien había recibido la orden de no intervenir en ningún acontecimiento humano y únicamente escudriñar, deberá decidir entre salvar a la jefa de seguridad, que además conllevará destruir parte de la herencia de sus antepasados, o dejarla morir frente a sus ojos. El Capitán Mar-Vell es un Kree, sí, pero ante todo es un héroe, y gracias a su fuerza incrementada por la gravedad de nuestro planeta y su intelecto, logra vencer al coloso de metal. El centinela había sido activado por John Rogue para intentar asesinar a su némesis, pero en este momento tiene otra estrategia: incriminarle ante Ronan y el primer ministro por traición a la patria. Pero el acusador ignora la denuncia y advierte al propio comandante que no se distraiga de su misión. En los siguientes números, en su mayoría escritos por Roy Thomas y dibujados por Gene Colan, quien también colaboraría en la creación de los primeros Guardianes de la Galaxia y en las historias del Vigilante, se nos presenta, aparte del clásico desarrollo de personajes, un amplio catálogo de extraterrestres ya conocidos por los Marvelitas, al igual que otras especies nuevas como los Akon. Entre las caras conocidas, aparte de expandir el trasfondo de la raza Kree, los autores de la nueva colección del Capitán Mar-Vell recuperan al ya mencionado Ronan, a la inteligencia suprema, a la familia real Skrull y al Super Skrull, a Quasimodo, al amo de las marionetas o al mismísimo hombre submarino, que, como siempre, termina peleando frente al héroe en cuestión. También hacen acto de aparición otros héroes como Iron Man o la Viuda Negra. Con el tiempo y ya sin Thomas ni Colan como artífices de las historias, Mar-Vell comenzaría a explorar territorios fuera de la órbita terrestre, teniendo que dejar a una intrigada Carol Danvers de la que se había enamorado, rompiendo el corazón de la científica Una, quien termina pereciendo por culpa de John Rogue tras intentar rescatar al capitán de una ejecución imperial por, finalmente, interferir demasiado en los asuntos humanos. Tras esto, un Mar-Vell errante e iracundo vaga por la inmensidad del vacío y frío espacio exterior, hasta que es arrastrado por una misteriosa fuerza de la naturaleza hasta un Edén nunca visto por los ojos mortales. En un páramo misterioso destaca la estructura brillante que parece llamar al protagonista bajo el nombre de Zo. Esta inquietante voz conversa con él sobre los deseos de venganza hacia John Rogue, una venganza que podrá consumar si Mar-Vell acepta un pacto con Zo, quien podrá conferirle poderes con los que nadie haya podido fantasear. El capitán, desesperado, acepta, y su constitución acepta una nueva y poderosa naturaleza, pero pronto descubre que los designios del tal Zo no son del todo benignos y, en un viaje hacia la capital del Imperio Kree, descubrirá que esa entidad cósmica con las que pactó solo era una ilusión del primer ministro y Ronan para atentar contra la inteligencia suprema por medio de Mar-Vell. Pero este logra impedir que el complot de los mandatarios Kree surta efecto, y la soberanía de su pueblo se mantendrá intacta. Tras esto, la inteligencia suprema dota de una nueva apariencia y nuevos poderes al nuevo Capitán Mar-Vell, pero en un alarde de sus habilidades, su cuerpo se ve transmutado a la indescifrable zona negativa. Aquí, Roy Thomas, ahora junto a Jill Kane, vuelve para establecer las nuevas bases del soldado Kree, integrando como homenaje varios aspectos que recordarán al Shazam original, que no era más que un niño al que se le habían conferido poderes por decir una palabra mágica.
Roy introdujo al siempre difícil de tratar Rick Jones, en su día amigo del Dr. Banner, líder de la Brigada Juvenil y luego sustituto de Bucky como compañero del Capitán América, que ahora llegaría a una cueva en la que encontraría 2 brazaletes que portaría sin dudar. Inmediatamente comienza a escuchar una voz, la voz de Marvel, que suplica a Rick para que choque las pulseras, que realmente son las legendarias negabandas con las que 2 seres pueden transmutar sus cuerpos donde se encuentre el otro. Así, Marvel y Rick Jones quedan unidos para siempre en un extraño capricho del destino, que los atará el uno al otro por lo largo y ancho del universo mismo. Lo que en ese momento no sabe ninguno de los dos es que este acontecimiento marcará el inicio de la guerra Kree-Skrull. Los Vengadores se verían envueltos en este gran conflicto intergaláctico, que pondrá en jaque a 2 de las más grandes potencias de la galaxia conocida.